que cerramos los ojos para darle honor al Señor y orar a Él, a que nos habla a nuestro corazón, que abramos nuestro corazón y que venga su Espíritu Santo después de esta alabanza hermosa que hubo en esta noche. Ahí cierra tus ojos donde estás. Te voy a guiar en una oración. Padre amado, te doy gracias. Gracias por cada persona, Señor, que ha dispuesto su corazón el día de hoy en venir, en recibir de ti. Padre, que se vayan con algo en su corazón, Padre, que tú abras sus vidas, Padre, para que ellos puedan, Señor, hacer tu obra, conocer tu propósito y empezar, Señor, una vida llena de sorpresas, de alegrías, Señor. Que solamente tú, Señor, eres quien nos da propósito, quien nos creaste para el avance de tu gloria. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pues mira, estábamos hace como un mes o un mes y medio, fuimos a la iglesia donde comenzó todo. Algunos de ustedes la conocen, la iglesia de San Antonio. ¿Alguien la conoce? Levante la mano para revelar su edad. Ahí está. Bueno, esa iglesia fue fundada y construida por el apóstol Víctor Toranzo, que ya está en la presencia del Señor. Y él empezó la obra ya y construyó un templo. Y mi esposa creció ahí con las personas que ella les dice primos, ¿verdad? Pero son los hijos del apóstol Víctor Toranzo y todos esos. Y ahí aprendió mi esposa a alabar. Ahí Dios la llamó al ministerio si mal no me equivoco, ahí fue donde Dios abrió su corazón para estar en la alabanza y todo eso. Y íbamos pasando por ahí y nosotros, antes de ser Misión Cristiana Internacional, yo todavía no estaba, pero me sé la historia, se llamaba la Iglesia del Señor. Entonces ahora somos Misión Cristiana Internacional, Leeds, la Iglesia del Señor, ¿verdad? Y cuando yo salí de ahí, nos estaban contando la historia de que llegamos y le dije a mi esposa, vamos, pasa, a lo mejor hay alguien ahí, ¿verdad? Que nos muestre la iglesia. Yo quería conocer la iglesia, nunca había entrado, así que me la mostraran y todo eso. Y llegamos y estaban en un pacto, ¿verdad? Estaban ahí en un evento, mi esposa entraron mis hijos, saludó a su tía y nos estaban contando que el diablo, después de que murió el apóstol Víctor Toranzo, quiso destruir la iglesia por completo. Pero cuando la iglesia está fundada sobre la roca, que es Cristo, nada puede contra la iglesia. Y lo único que había pasado es que había mucha gente que se había ido de la iglesia, que habían ido a otras iglesias, pero prácticamente era gente nueva que estaba llegando a la iglesia y que estaban siendo discipulados y que estaban siendo encontrados. Porque no hay otra cosa que podamos hacer nosotros como siervos de Dios más que hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Haciendo una campaña grande? ¿Un evangelismo súper grande? No. ¿Sabes cómo se hace un discípulo? Uno a uno. Viéndote cómo adoras a Dios. ¿Sabes cómo haces un discípulo? Adorando a Dios. ¿Sabes cómo haces un discípulo? Leyendo la palabra con las personas. Enseñándole a orar, ¿verdad? Yo, hasta ahorita, si mi papá me está viendo, le digo a mi papá es mi discípulo, ¿verdad? Aunque todavía no he logrado que conecte con una congregación. Él lee la palabra y busca a Dios, pero él me hace todas las preguntas que me tiene que hacer a mí, ¿verdad? Y tú también tienes que estar abierto a que las personas te hagan las preguntas que tienen que hacer. Y si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que hacer las preguntas. No importa quién se la hagas, ¿verdad? Pero de preferencia acércate con un líder, acércate a una CFC. Entonces, estábamos ahí y volví a mi mente el cómo hacer, o sea, venía a mi mente cómo hacer crecer una iglesia desde cero, ¿verdad? ¿Cómo sería? Qué difícil, ¿verdad? Ahorita ya tenemos esta iglesia hermosa, ¿verdad? Tenemos aquí muchas sillas, ¿verdad? Que debemos de llenar, amén. ¿Sí? Se va a llenar. Cada domingo se está llenando, así que aguas que necesitamos construir un lugar más grande, ¿verdad? O que se compre un lugar más grande. Hay que estar orando para lo que Dios está haciendo, pero ahora que estábamos allá en Villahermosa, nos hablaban de dos cosas, ¿verdad? Lo que es la comunidad familiar cristiana. Somos una iglesia, bueno, somos comunidades que formamos una iglesia, ¿verdad? ¿Dónde está la comunidad número 1? Ahí está. La 2. Ahí está. La 3. La 4. La 5. La 6. ¿Qué onda la 6? No hay 6. Desaparece. El rapto.
No, entonces, a lo que voy, bueno, ya, 7, 8, la 8 es la mejor, pero bueno, no les voy a decir por qué. Bueno, no les puedo decir qué pasa ahí, tienes que experimentarlo. Bueno, y ahí me fui meditando y Dios me daba hace un mes esta palabra que lo puse como predicación pendiente y que hoy Dios me dijo que la compartiera y se llamaba Leeds, ¿verdad? Leeds, la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero no le vamos a decir la iglesia del Señor. Leeds, y yo decía, ¿qué quieres hablar con Leeds, Señor? Y me dice, liderazgo, integridad, disciplina y servicio. Eso es lo que debemos de tener todos los cristianos. Liderazgo, integridad, disciplina y servicio. ¿Quién tiene un liderazgo? Todos. Todos tienen un liderazgo. Todos en la iglesia, todo el cristiano es un ejemplo. A veces es la única Biblia que las demás personas pueden ver. Y animar, el objetivo es animar a todos ustedes a trabajar para la obra de Dios, dándole identidad a nuestras generaciones y utilizando nuestros dones para la edificación del reino de Dios. Todos aquí tienen dones y talentos natos de Dios, pero todavía si eres bautizado en el Espíritu Santo, Dios te da unos dones de profecía, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, los 9 dones que los tienes que poner al servicio de Dios. Pregunto cuáles tienen. Me bajo y pregunto cuál tiene. ¿Quién está bautizado en el Espíritu Santo? Que hable en lenguas. Levante la mano. Sí, ahí está. ¿Ya sabes cuál es tu don? ¿Ya sabes qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Ahora, si ya lo sabes, lo estás poniendo al servicio de la iglesia. Y para esto quiero contar una pequeña historia, ¿verdad? Ahora íbamos en el avión y nos tocó ir a Villahermosa y ahí en el avión llegamos, bueno, ya era de regreso, llegamos a México DF a hacer una conexión. La conexión era tan corta que cuando vamos así, era las 9 de la noche, éramos 6 personas, ¿verdad? En mi familia somos 6, ¿verdad? Somos yo, mi esposa y 4 niños. Y de repente llegamos y uno de los miedos que nadie quiere tener, ¿verdad? Un miedo menos. Se me fue el avión. En México DF, donde dicen que roban, ¿verdad? ¿Alguien de México DF aquí? Aguas con la cartera. Y yo, imagínate yo con niños y yo, ¿qué voy a hacer? Y como que se me olvidó por un momento que yo era el líder de la familia. O sea, yo me sentía como niño. Hace mucho se me fue el avión, pero como mi papá era el líder de la familia, yo despreocupado, ¿verdad? Que él arregle, ¿verdad? Que él pague. Que él haga lo que... Pero ahora, en México DF, yo decía, ¿qué voy a hacer? Y la verdad es que sí teníamos un poquito, veníamos mi esposa y imagínate cansados, no habíamos comido. Y luego con todos los niños, y luego un niño llorando. Y aparte se me fue otro miedo, a que no saben qué. A mi hijo se le quebró el pie, a Levi. Ahí para que lo vean con una férula. Yo con un hijo con el pie quebrado, cansado y ojeroso. Total, llego. Y había una señorita, ¿verdad? Ahí que tenía buen corazón, pero su cara no lo demostraba, ¿sí? Y yo decía, ay no, esta señora me va a hacer la vida imposible. Le digo, señorita, y yo así, y yo estábamos bien alterados, o sea, de esas de que tú sabes que estás bien enojado, ¿sí? No sabes qué hacer, estás como enojado, impotente. De repente le digo, señorita, es que se fue el avión. Señor, pues llegó temprano. Le digo, señorita, nos pusieron un camión, esto y pasó lo otro, me detuvieron, di todos los boletos, empecé. Y luego, déjeme ver qué puedo hacer. Ay, no. Y para mí era eterno, ¿verdad? Y luego de repente va, habla con su jefe, llega con su cara bien bonita, ¿verdad? Y me dice, ya no hay vuelos para hoy. Y yo, imagínate, yo en el DF, en Ciudad de México, se me hacía que, no sé, me sentía así como que, no, o sea, realmente sentía que estaba perdido, ¿verdad? Estaba perdido. Yo en mi vida he ido a la Ciudad de México, más que al aeropuerto. Y de repente estaba así, y ya yo estaba así. Le digo, Steffi, que no hay hospedaje. ¿Qué vamos a hacer? Y empezamos así como que queríamos discutir. Se nos estaba olvidando que éramos cristianos, ¿verdad? De repente digo, a ver, le digo, calma, ¿quién soy?
empecé, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. Y luego dije, soy cristiano, ¿verdad? Tampoco me voy a poner a gritarle a la señorita. Imagínate que me estén grabando y salga en TikTok o algo. ¿Sí? Soy un hombre de fe, amén. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Y tengo a Dios de mi parte. Y de repente, no por mí, sino dije, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos en que en esa situación de aprietos debo de darles seguridad, debo enseñarles a confiar en Dios? Y le digo a mi esposa, vamos a empezar a orar, vamos a orar. Empiecen a orar, empiecen a clamar al Señor, porque ahorita vamos a ver qué hacemos y qué no sé qué. Y de repente yo estaba, Señor, en el nombre de Jesús, y reprenda al diablo. Y empecé ya todos los versículos que me sabía de memoria, como 2, me los aventé. Y de repente me dice, no, y le dije, señorita, hasta estaba tan nervioso, no quería echar mentiras, ¿verdad? Estaba tan nervioso que le dije, señorita, tengo un recién nacido, tiene 1 año, mi hijo. Sí. Pero yo estaba nervioso, no lo dije por decir mentiras, estaba nervioso. Casi le digo, ¿está embarazada? No sirve. No, pero estaba tan nervioso que dije, no. Le dije, señorita, tengo 4 hijos, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a dar hospedaje? Sí, le vamos a dar hospedaje. Y yo, chis, no, pues está bien, ¿verdad? No, pues ya me calmé, ¿verdad? Dije. Y luego le dije, bueno, ¿y qué procede? Ay, Señor, no sé qué pasó, pero aquí en el sistema ya lo pusieron en otro avión. Así que ahorita en 15 minutos se va. Y yo, ay, Señor, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que lo que más me preocupaba es que mis hijos vieran un mal ejemplo de mí, que en un momentito a lo mejor sí me vieron alterado, pero siempre hay que darle seguridad, y la palabra de Dios no nada más se predica, no nada más se lee, sino se modela a las siguientes generaciones para alcanzar a las siguientes generaciones para Cristo. Tus hijos van a servir a Dios dependiendo de lo que vean en ti. A veces tus hijos no tienen ni la capacidad de poder leer la Biblia, pero tú tienes la capacidad de modelarles la palabra de Dios. Amén. Entonces el primer punto, como ya les había dicho, como les dije, liderazgo, integridad, disciplina y servicio. Y el primer punto es el liderazgo, ¿verdad? Liderazgo. Dios no nos llamó a estar sentados, ¿verdad? Dios, desde ahorita te digo, Dios no te llamó a venir nada más a la iglesia a sentarte. Discúlpame, a lo mejor vienes a la iglesia, te sientas a recibir, qué padre, la palabra de Dios. Este tiempo que estamos aquí no es tu relación con Dios. No es como, ya vine, cumplí con Dios y ya me voy. No, tienes que aprender, y lo que aprendemos aquí, aquí lo tenemos que poner en acción, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, mínimo, que llevemos de 3 a 5 años en la iglesia, deberíamos de estar formando discípulos, ¿verdad? ¿Cuántas personas has estado trayendo a la iglesia? ¿A cuántos has invitado? ¿Qué dones estás usando para el reino de Dios? ¿Qué significa esto? Hay que encontrar, ¿sí? A lo mejor está a tu lado. ¿Alguien lleva poquito viniendo a la iglesia? ¿Alguien lleva poquito viniendo a la iglesia? Si tú llevas poco viniendo a la iglesia, la persona de tu lado debería estar consciente de que te puede enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que aprender, escoger una persona, hablarle de Dios, que se convierta, enseñarle la palabra de Dios, aprender a orar con ella o con él, animarlo, consolidarlo, y te voy a decir otra, estorbar a la gente. Y esa suena feo, ¿verdad? Pero hay que estorbar, hay que mandar el mensaje. A ese que desististe de mandar el mensaje, mándale un mensaje. ¿Por qué ya no has venido a la iglesia? ¿Qué andas haciendo? Busca ayuda. Ustedes saben, algunos de ustedes que se han retirado un poquito de la iglesia, ahí normalmente ando, háblele y háblele y háblele. Y cada semana utilizo un tiempo mientras voy manejando algo para hablarle a una persona que ya no está viniendo a la iglesia, que necesito estorbarle, que necesito invitarlo, que necesito recordarle que Dios tiene un propósito para él, que necesito hablarle para orar por ellos. Así que nunca desistas de seguir haciendo discípulos, más si son tus hijos. A tus hijos hay que, mi esposa dice, mi mamá me estorbe
y estorbe y estorbe para que yo fuera una sierva de Dios. Amén. Jesús pasó 3 años discipulando a los apóstoles, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos le enseñaran a las siguientes generaciones lo que iban a aprender para el reino de Dios. Así que lo que hicieron, fíjate, un día ya empieza la iglesia y le comparten a una persona que se llamaba Saulo de Tarso, que después se viene llamando Pablo, que fue el que escribió más en el Nuevo Testamento. Pero Pablo tuvo que haber aprendido lo que los apóstoles aprendieron con Jesús, ¿verdad? Y Mario Vega, es un pastor, ahora que fuimos al Congreso Internacional de Liderazgo, allá a México, ¿verdad? Nos compartía que él es un pastor que tiene una iglesia de 30,000 personas. Y él decía Pablo puso muchas iglesias, tuvo muchas iglesias, y a lo que se le llamaba las iglesias eran los grupos en casa. Entonces, cada comunidad es un grupo en casa, ¿sí? Cada comunidad es la iglesia en las casas, ¿verdad? Y Mario Vega nos decía que si nosotros fuéramos imagínate que hubiera una máquina del tiempo y nos regresáramos y fuéramos a las iglesias del tiempo de Jesús, después de que Jesús se va, ¿verdad? Y empieza la iglesia perseguida. ¿Cómo crees? Nunca, si estuviéramos en Jerusalén o en cualquier lugar de allá, nunca hubiéramos encontrado un lugar como este, sino que todas las iglesias y las cartas de las iglesias y todo lo que se escribe en la Biblia eran iglesias ¿en dónde? En casas, ¿verdad? Así era como se manejaba la iglesia. Y si una persona de allá tuviera una máquina del tiempo y viniera, ¿verdad? Aquí nos decía que, imagínate que de repente llegan los discípulos de Pablo, ¿verdad? O los que estaban en Corinto y ven aquí, dicen, van a decir, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Un micrófono? ¿Sillas? ¿Por qué hay tantas sillas? Porque en aquel tiempo era imposible que se viera de esa forma. Esto parecería para ellos como un teatro, ¿verdad? Entonces, la visión de Dios es que todos nosotros tengamos una iglesia en casa. En casa de alguien, ¿verdad? En casa hay comunidades a donde puedes asistir. Si tú no estás asistiendo a una comunidad, te invito a que vayas y participes de alguna comunidad, ¿sí? Pero no está mal que hagamos esto tampoco, ¿verdad? Él hablaba que no está mal, que lo que debemos de hacer es una combinación de iglesias en casa con celebraciones de culto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debería de pasar realmente, si tú eres cristiano, cuánto debería de pasar para que tú ya tengas una CFC? Para que tú ya puedas ser líder de CFC. En 3 años, todos nosotros ya mínimo deberíamos de tener la doctrina, ¿verdad? Y estar preparando a alguien o estar preparándonos para nosotros poder estar a cargo de una comunidad, ¿verdad? ¿Tú cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cuánto tiempo necesitas tener en la iglesia para animarte a empezar a ser discípulos? De verdad, fíjate, hasta ahorita los puedo ver, pero no los voy a voltear a ver. Conozco a tanta gente aquí que tiene un don de liderazgo, que tiene un don para adorar y para alabar a Dios, para predicar la palabra. A lo mejor eres tú y lo tienes bien guardado. Es más, a veces los afanes de esta vida no te dejan ni ir a una CFC. A lo mejor eres una mujer que Dios te llamó para el reino de Dios, para avanzar el reino, y la verdad es que prefieres esconder los talentos que Dios te dio. Siempre hay una excusa para no ir a una comunidad. Yo entiendo que hay unas personas que realmente no pueden ir a una comunidad por alguna razón, pero nunca debe haber una excusa. Si tú tienes la oportunidad de ir a una, crecer en una y meterte a una comunidad, desde ahorita te digo, busca una comunidad familiar cristiana para que puedas poner tus dones. Yo tengo una limitación y ya sé que hay gente que como que, no sé, tengo una limitación de que yo no hablo inglés, ¿sí? Yo quisiera hablar inglés para alcanzar a gente en inglés. ¿Cuántos hablan inglés aquí realmente bien? Levante su mano. Ahí está.
yo tengo la limitación. Yo puedo a lo mejor ayudarte, enseñarte lo que yo puedo, ayudarte a que aprendas la doctrina, discipularte, caminar juntos, pero mi limitación no debe de ser tu limitación, ¿sí? Si nosotros tenemos la limitación de hablar el inglés, de no hablar inglés, ¿verdad? No alcanzar a esas personas, tú no debes de tener esa limitación, tú debes al contrario tener la doctrina y predicarle a esas personas. De hecho, creo que hay una o dos comunidades que todos hablan inglés, ¿verdad? Pero bueno, y luego, ¿por qué no está pasando esto de que a lo mejor la CFC no crece? Que no estamos alcanzando personas, ¿verdad? Una, porque el líder tiene su corazón en otro lado. A lo mejor el líder está pajareando, ¿verdad? Afanes, comunidad. Ya se convirtió la comunidad en un convivio, ¿verdad? Ay, a ver qué traen de cenar. Y luego llega la fruta y dice, ay, fruta, ¿verdad? Pero si llega pizza, dice, ay, con ganas porque vengo con un chorro. Sí. No, y si en mi comunidad de repente hay unos siervos que parece que están dando un sacrificio, ¿verdad? Y han traído tamales, imagínate qué rico. Han traído como pupusas y panecitos. No, hombre, cállate. Pero lo que voy es que ahí no debe estar, no es algo como un evento, ¿verdad? No es así como que, no, es ¿para qué? Para poner, a lo mejor tú no puedes tocar aquí, pero en la comunidad puedes tocar. ¿Alguien toca un instrumento que no toque en la alabanza? Si tú tienes eso y estás yendo a una CFC y no estás tocando un instrumento, está mal, ¿sí? Ya después hablamos por qué. O la otra es porque a lo mejor tú eres discípulo y si yo no soy el líder, pero tampoco estás dispuesto a aprender, a que Dios te pueda usar, ¿verdad? ¿Qué hacer? Buscar a alguien que esté dispuesto y disponible para el reino de Dios. Ya deben de todos los líderes, aquí están los líderes, ya deben de estar pensando en una persona que deban de estar discipulando para el reino de Dios, para la siguiente CFC, para la multiplicación. Más ahora que acaban de empezar, ¿cuántas reuniones llevan tú, Amar? ¿2? Ya deben de estar pensando, ¿2 o 3? 3. Ya deben de estar pensando quién va a ser el de la multiplicación, ¿verdad? Ya deben de estar pensando a quiénes vamos a discipular para la siguiente comunidad en el norte, ¿verdad? Al rato que se abra MCI el norte. Amén. Segundo, integridad. Integridad es esencial para todos los que estamos madurando en Jesús. No se trata de adaptar la Biblia a nuestros pensamientos, sino dejar que la Biblia transforme nuestra manera de pensar y de vivir. La integridad se demuestra en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que piensas cuando estás solo y en cómo reaccionas en los momentos difíciles. Pregúntate, ¿cómo reaccionas cuando alguien te toca el orgullo? Y eso pasa mucho en el matrimonio, ¿sí? Tu esposo y tu esposa saben cómo picarte el orgullo. ¿Alguien dice amén? Sí, nadie. Mentirosos. Cuando haces algo bajo presión, hoy estaba bajo presión y mis hijos estaban portando mal. Ay, Señor. O cómo vives cuando nadie te está mirando. A veces culpamos a otros por lo que nos pasa, pero la verdad es que no estamos buscando una vida santa ni mejorar nuestro carácter. Vivir con integridad es pensar con rectitud, o sea, tener convicciones basadas en la Biblia, hablar con sinceridad, siempre ser sincero, no manipular, no mentir, ¿verdad? Para ganar algo, actuar con justicia, hacer lo correcto, aun cuando sea difícil, ¿verdad? Te voy a dar unos versículos. Proverbios 10:9 dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. La integridad es cuando empiezas a tener paz en tu corazón, que lo que estás haciendo es bueno, que lo que estás haciendo es honesto, ¿verdad? Salmos 15:2. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, y los que dicen la verdad con corazón sincero.
Por Proverbios 11:20. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Job 1:1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Fíjate cómo habla Dios. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¿Quién no quisiera que hablaran así de nosotros? Un hombre íntegro, con el corazón temeroso, ¿verdad? Atrévete a ser usado, enfoca tu mente a ser íntegro, a dar testimonio y a saber que Dios puede usarte. ¿Cómo te va a usar Dios? Sé honesto. Quita la vida doble que tienes. Sé íntegro, ¿verdad? Que la gente pueda aprender a confiar en ti. Número 3, disciplina. La madurez no solo se demuestra al hacer discípulos, sino también a ser un discípulo verdadero, ¿verdad? El discípulo aprende cada día, se deja moldear y busca el consejo de líderes espirituales. La disciplina espiritual es leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces debemos de leer la palabra de Dios? Todos los días. El cristiano todos los días se debe deleitar en la palabra de Dios. No puedes pasar un día que no lea la palabra de Dios. Debes de tratar, yo te recomiendo esto, de ponerte metas, ¿verdad? 1 a 4 capítulos diarios. Puedes buscar planes, ¿sí? E incluso puedes escuchar la Biblia. Yo la escucho. Yo voy en el carro, la pongo, la escucho. Estoy en el gym, pongo mi devocional del día, pongo mis capítulos que estaba. Cuando me tocó ministrar en las cárceles, la líder de la cárcel ahí en México, no crean que era una super, o sea, no creas que te vas a encontrar con la super lideraza, ¿verdad? Acá una hermana así, no sé, ¿cómo te imaginas un líder, verdad? Así de que la hermana así con vestida acá, chidote. No, era una hermana súper sencilla. La hermana le faltaban algunos dientes. Estaba la hermana, era súper humilde. La hermana estaba muy viejita. Y la hermana tenía una cosa, ella no sabía leer ni escribir, pero ella tenía un poder de Dios. Se la pasaba orando, se la pasaba, si no sabía leer, ¿qué crees que hacía? Le pedía los cassettes, compraba los cassettes de la Biblia, los ponía. Alguien que es muy joven no va a entender que es un cassette, pero eran como un CD, tampoco vas a entender. Bueno, ponía el álbum de la Biblia, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero los que conocimos el cassette, ponía el cassette y se pasaba escuchando la Biblia todo el día, porque ella venía en camión, y así como ella venía, tenía una autoridad tan grande porque escuchaba la palabra de Dios, se la memorizaba, ¿verdad? No hay límites en este tiempo para no leer, para no escuchar, para no memorizar, pero lo que sí hay es mucha interrupción en el día. Las redes sociales, la televisión, YouTube, ¿verdad? Y siempre el diablo nos quiere distraer de poder encontrar las respuestas para nuestra vida. ¿Sabes que la Biblia tiene la respuesta que necesitas hoy? La otra disciplina es aprender a hablar con Dios. La oración es una disciplina que pocos quieren practicar. Hay una frase que está buena, ¿verdad? Pero para mí no es la mejor, ¿verdad? Para mí. Decía, a lo mejor no paso una hora orando, pero no pasa una hora sin que ore. Está buena, ¿verdad? Aludiendo a orar sin cesar, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? No debe de pasar ni una hora en donde tú no le estés dando gracias a Dios. Todo el día debemos de darle gracias a Dios. Todo el día debemos de estar orando, ¿verdad? Estás en el carro, gracias Señor, ¿verdad? Estar orando en la mañana, desde que te levantas, antes de dormir, ¿verdad? Pero lo que yo te recomiendo es que si busques un tiempo, un momento, un compañero, un grupo de oración en el cual tengan una práctica. Mi esposa personalmente, con su hermana y su mamá, todas las semanas buscan un tiempo para orar juntas.
Eso es una gran práctica. Es algo de lo cual, ¿sabes por qué oran? Oran por sus maridos, ¿verdad? Por los negocios, por el pastorado, ¿verdad? Por las abuelitas, ¿verdad? Hay un chorro de cosas por qué orar. La oración, yo le digo que es como la dieta. ¿Alguien está a dieta ahorita? Yo. La primera semana, solo tú lo notas, ¿verdad? La segunda semana, tu esposa te dice, oye, te ves mejor. ¿Sí? La segunda y tercera semana lo nota tu familia. Pero cuando pasa un mes, todo el mundo empieza a notar que estás orando. Todo el mundo empieza a decir como que algo diferente, como que hay algo en tu cara que me fascina. No, esa es una canción. Hay algo en... Oye, es que, perdón, ese me vino a la mente, me deslicé, perdón. Hay algo en tu cara que está diferente, ¿verdad? La oración no se ve, pero se nota, se transmite y el Espíritu Santo da testimonio y comienza a cambiar todo cuando somos guiados por Dios. Ahora, haz un compromiso con Dios. ¿Alguien quiere hacer un compromiso con Dios esta noche? ¿Alguien se atreve? ¿Sí? Busca un tiempo todos los días para orar. ¿Se puede o no se puede? Yo personalmente los cambio. De repente agarro un mes de mientras voy manejando, sé que son 15, 20 minutos, 30 minutos. Pongo una canción de oración, ¿verdad? Le pones ahí en YouTube, canción cristiana para orar. Y sale una de... sí, un background, ¿verdad? Y vas orando y reprendiendo y hablando bendición y todo eso. Ahorita traigo la onda de que según ya viene internet que bajan más de peso caminando, según esto. Entonces ahora agarro la caminadora en el gym, pongo un libro, leo la Biblia, leo mi devocional, pongo un libro y de repente agarro 20 a 30 minutos, a veces hasta me extiendo, en donde ya le bajo la intensidad a la caminadora y empiezo a caminar. Y ahí, aunque piensen todos que estoy loco, como que ni entienden porque todos hablan inglés ahí. Y empiezo a orar, a bendecir la iglesia, a orar por el ministerio. Y lo que empiece, las personas que empieza a poner Dios en mi mente, empiezo a orar sobre sus vidas. De repente agarro el chat de la CFC y empiezo a orar uno por uno de las FC. Empiezo a orar por la hermana Mari, empiezo a orar por Justin, por su esposa, amén, por la esposa de Rojito, amén, ¿verdad? Ya en nuestras FC vamos a casar a todos, así que si estás buscando esposo, en nuestras FC. Y también allá cuando yo comencé, alguien que me impactó, no sé por qué lo dijo tan sencillo, pero todavía se quedó en mi mente. Él decía, ya me quiero subir a mi carro. Yo todos los días anhelo subirme a mi carro porque de mi carro al trabajo son 40 minutos. Y esos son mis 40 minutos, decía, con Dios. Y empezaba a orar, a buscar a Dios, a empezar a bajar la presencia de Dios. Y es tan importante para que tengas paz en tu corazón, para que cambie la atmósfera, para que tu matrimonio mejore, para que tomes mejores decisiones. Mira, no hay cosa que vengas más enojado con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos que la oración no te pueda dar amor. Que la oración, que si hay alguien en la iglesia que, híjole, ya no lo soportas, ¿verdad? Porque a veces pues, hay gente difícil, ¿verdad? No hay nada que el amor de Dios no te pueda dar para ellos, ¿sí? No hay nada que Dios no pueda cambiar. Ninguna situación en donde Dios no te pueda cambiar a ti. Amén. La otra es aprender a recibir. Hay una frase que escuché que dice que habla más de una persona en el ministerio, el cómo recibe la prédica, que cómo la predica. Así que hay que aprender, siempre un discípulo siempre tiene que tratar de tener un dispositivo para apuntar, la Biblia, una libreta, escribir lo que Dios habla en las predicaciones. Siempre habla más de ti, cómo recibes la palabra de Dios, que pararte en el púlpito a predicar. Siempre debes de tener la disponibilidad de escuchar lo que Dios quiere hablarte en este día. Así que el domingo, todos con libreta y apuntando lo que Dios nos va a decir. Amén. Amén. Al igual, la adoración habla más cómo adoras abajo, ahí, que cómo adoras aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? Un adorador adora en su casa, adora en la iglesia y también a veces nos toca adorar aquí arriba. La disciplina es lo que mantiene encendido el fuego cuando las emociones
se apagan, ¿sí? La disciplina es lo que mantiene encendido el fuego cuando las emociones se apagan. Cuando recién te vas a casar, ¿cómo se siente? Ay, sientes mariposas, sí. Ya como a los 5 meses, ya empiezas a querer tirar la toalla, ¿verdad? Como a los 8 ya más o menos. Dicen que cuando pasan los 2 años ya la hiciste, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es, cuando se acaba el fuego, empieza la disciplina. A seguir diciendo te amo, a seguir abrazando cuando a veces no lo quieres hacer, perdonando cuando no lo quieres hacer. Es lo mismo en Jesús. A veces venimos y sentimos el fuego, ¿verdad? Y ese día nos tocó el Señor y nos arrodillamos y nos postramos y lloramos y decimos, estoy en la presencia de Dios. Pero de repente hay días donde estás cansado, ¿verdad? Y empiezan a orar en las FC. Y ya oras así con las manos en la bolsa, ¿sí? Y ya nada más bostezando. Sí. No, tienes que estar disponible para el Señor, dispuesto para el Señor. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a adorar, vamos a adorar, ¿sí? Y estar disponible, porque nunca sabes cuándo el Señor quiere hacer algo contigo. Y por último, y si alguien me ayuda con el piano, el servicio. El servicio es una parte clave de nuestra vida. Primero se sirve, si quieres saber tu propósito, primero se sirve y luego se encuentra el propósito de tu vida. Cuando estaba en el instituto bíblico, me chocaba que me dijeran cuál es tu propósito. ¿Por qué? Porque no lo sabía. ¿Para qué vas a estudiar, verdad? Pues no sé. ¿Qué quieres hacer? No, yo quiero ser misionero. Quiero ser pastor. No sabía qué quería hacer, ¿verdad? Siempre me decían, ¿dónde vas a invertir tus esfuerzos? ¿Dónde vas a invertir tu dinero? ¿Dónde vas a invertir tu tiempo? Y yo ni servía en jóvenes. Nunca me habían tomado en cuenta para estar en la alabanza de la iglesia. Nunca me habían invitado ni a una reunión de líderes ni nada. Y yo ya estaba estudiando en el instituto bíblico, pero sí iba a una comunidad. Y ahí en la comunidad encontré el primer propósito que iba a haber en mi vida. Llegué, yo más o menos, yo no me sabía ninguna canción cristiana. Y había un chavo ahí que dirigía la alabanza, tenía un don, él dirigía la alabanza principal y un don para la alabanza. Así estilo como Yared. O sea, ¿sabes? Y de repente me dice, tráete tu guitarra. Y yo no me sé ninguna canción. Y luego me dice, tráete tu guitarra, yo te enseño. Me enseñó 2 canciones. Las practiqué toda la semana. Y en la siguiente semana toqué con él. Pues está con ganas cuando tocas con alguien, porque pues ni se escucha tu guitarra. La tocas más bajito para que no se escuche. Y pues canta él, ¿verdad? Y me dice un día, voy a faltar, no voy a poder ir a la comunidad. ¿Te avientas la alabanza? No, hombre, yo dije, jamás, o sea, esto no es para mí. Llegué, estaba sudando los sobacos, hacía todo lo que da. Me salía sudor por todos lados. Y empecé a tocar, ya que no sabes qué pasó. No es lo que imaginas. No bajó la presencia de Dios. Yo creo que se fue la presencia de Dios. Empecé a tocar y se empezaron a reír. Porque no me sabía la canción. Era la de luz que bajó y alumbró, algo así, ni me la sé todavía. Vine a adorar, pero no me la sabía. Y yo empecé como yo pensé, como siempre cantaban todos, yo pensé que todos iban a cantar. Nadie cantó. Y yo empecé a adorar. Y yo estaba tan nervioso. Y nada más escucha a alguien. Y luego yo nada más así, luego abro los ojos y me dice, no me estoy riendo de ti. Y yo, ay, claro que sí. Pero no me di por vencido.
Y dije, la otra semana, ahora sí vino el chavo este. Y le dimos, y le dimos, y le dimos. De repente me invitan a un viaje misionero. Oye, ¿alguien tiene una guitarra? Yo, era el único que sabía tocar ahí, que más o menos toca. Me llevé la guitarra. Y ahí, en una iglesia indígena, en una sierra, en donde nadie estaba, apareció una profeta ahí. Y me dice, Dios te va a usar en la alabanza. Y yo, si no ves que se ríen de mí, ¿sí? Cuando regresé, me invitan a las cárceles. Y empecé en las cárceles. Ahí aprendí a dirigir al pueblo de Dios. Fíjate, nunca escuché, pero ahorita nunca había escuchado una alabanza tan poderosa y llena del Espíritu Santo como todos los carceleros adorar a Dios. No sé si era porque la necesidad que había, no sé, era algo que yo sentía, la presencia de Dios. Pero ahí no había filmina, no había pantalla, no había nada. Yo les tenía que decir la canción para que ellos la cantaban. Y todos adorábamos, se postraban, lloraban, buscaban a Dios. ¿Sabes cuándo lo volví a empezar a sentir? Y se lo decía creo que a Erwin hace poco. En nuestra CFC. No aquí también se siente padre. Pero en nuestra CFC, híjole, tenemos una adoración tan poderosa. No sé si aquí cantan los hermanos que van a nuestra CFC, pero en nuestra CFC se pone con ganas. ¿Sí o no? Yo sí. Si quieren sentir la presencia de Dios, los invito. Si no tienes CFC, los invito a mi CFC. No les puedo contar nada, tienes que experimentarlo todo. Ahora, así empieza a servir. Así puedes empezar a servir tú. ¿Qué sabes hacer tú? Tocar el piano, tocar la guitarra, predicar, ayudar, organizar. ¿Qué sabes hacer? Videos, ¿verdad? Fotos. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? Yo lo que tengo en mi trabajo lo pongo al servicio de Dios. La página web la ponemos al servicio de Dios. Y han venido tantas personas por la página web. Google, las tarjetas que hay aquí, todo lo que yo tenga a mi disposición, lo pongo al servicio de Dios. Todo lo que yo pueda, lo ponemos al servicio de Dios. ¿Qué tienes tú para servir al Señor? ¿Qué tienes tú? Fíjate, hay maestros que se dedican a ser maestros. Y ¿sabes qué? Nosotros estamos rogando por maestros. Estamos clamando al Señor, ¿sí o no, Arely? Clamando por maestros. Y gente que ya estudió, que ya se graduó, que ya saben hacer eso, no están disponibles para eso. Hay gente que trabaja con niños y la escuela dominical con la necesidad, ¿sí? Hay músicos que no tienen ni la valentía ni la dedicación de venir. A veces, yo sé que, ya les conté mi historia de cómo toqué, pero yo no soy músico nato. Es nada más la misericordia de Dios que me tiene aquí. Pero realmente yo conozco gente aquí, no voy a voltear a ningún lugar para que no, que saben tocar instrumentos y han escondido su talento. No te voy a voltear a ver. A veces construimos casas y vemos algo y no lo arreglamos. A veces redes sociales hay que usarlas para Dios. Tomar fotos, hay gente que toma fotos. Tráiganse su cámara, pónganse a la disposición de Amaris y tomen fotos para el reino de Dios, ¿verdad? ¿Saben poner cámaras? Ahí tenemos cámaras. Ahí está el pastor poniendo cámaras y tú con un negocio de cámaras, ¿verdad? Ayúdenle al pastor. Pero todos tenemos talentos y todos tenemos talentos y servicios que debemos de ponerlo para el extendimiento del reino de Dios. Y en conclusión,
Mateo 9, 35 al 38, no se los pasé, dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y esta es nuestra oración: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y llevo tiempo orando junto con el pastor: manda obreros. Y la hermana Gloria siempre nos recuerda que mande obreros. Siempre que hay oración, que mande obreros, que mande más gente dispuesta para el reino de Dios. Gente que viva en liderazgo, integridad, disciplina y servicio. Ahora, y en conclusión, ahora sí, si quieres cerrar tus ojos, ahí donde estás. ¿Qué está poniendo Dios en este momento en tu corazón? ¿Y cuáles son los pasos de fe que tienes que dar el día de hoy? Necesitas empezar a dar pasos de fe en el reino de Dios, porque estamos rogando para que Dios levante obreros. Y tú eres el obrero que Dios ha escogido para su reino. Padre amado, si tú estás encendiendo un corazón, Señor, en esta noche, te pido, Espíritu Santo, que lo mantengas encendido, que esa llama que se fue, que a lo mejor el fuego se había cesado, que vuelvas a poner fuego en su corazón. Pero cuando se acabe ese fuego, Señor, que cuando se acabe esa emoción, a lo mejor ahorita estás emocionado y vas a servir a Dios, Dios te está viendo y Dios está viendo tu compromiso. Pero cuando se acabe esa emoción, Dios va a seguir ahí, Dios te va a seguir cuidando, y tú vas a ejercer esa disciplina para seguir sirviendo a Dios con alegría, con amor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y todos decimos amén.